Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven en el norte del país, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la quinta región, Valparaíso, Viña del Mar, también en Santiago. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y vamos a caminar y pasearnos en el jardín. Hoy día van a hablar de un tema más difícil, más ingrato y más doloroso. Ecuador, uno de los países más hermosos de Latinoamérica. Lo he recorrido, es un país de gente amable, un país con un patrimonio cultural extraordinario, un país con una belleza natural notable, un hermoso país, un entrañable país. Está sufriendo el flagelo de una suerte de narcoterrorismo organizado que ya ha escalado y que ya no son solamente ciertas bandas, sino que es un crimen organizado que ha puesto en jaque al Estado completo. Por eso el presidente de la República recién electo ha declarado una suerte de estado de guerra del Estado contra este contraestado, por decirlo así, del narcotráfico. Ecuador es o era el diamante en bruto de Latinoamérica y se ha convertido en el país más violento de la región. ¿Qué ha pasado en estas últimas décadas o en estos últimos años para que esto haya escalado de esta manera? Fíjense ustedes que el año 2023 Ecuador sufrió 7.600 muertes violentas. Hay 40 asesinatos por 100.000 habitantes. En algunos lugares y regiones del Ecuador incluso esa cifra o esa proporción aumenta. Hay corrupción en el aparato judicial, en el sistema político, corrupción desde luego en las cárceles. Y todo esto nos empieza a sonar a algo, una música familiar. Nosotros que nos creíamos inmunes en Chile al avance del narcotráfico, hoy día estamos sufriendo también el flagelo de la violencia. Ha aumentado, no a los niveles de Ecuador, pero en los últimos años vemos con preocupación el aumento de los crímenes que suceden todos los días en distintos barrios. Recibimos noticias alarmantes de las cárceles. Sin embargo, la ministra del Interior dice: tenemos el control de lo que pasa. Jamás vamos a encontrar una situación como Ecuador. Probablemente en Ecuador decían lo mismo hace una década atrás. Hay que tratar de entender qué es lo que pasa en Ecuador para también nosotros aprender hacia dónde debemos avanzar. Y hoy día vamos a conversar en el jardín con Felipe Andrés Rodríguez. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, doctor en Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Sevilla en España, especialista en victimología y columnista, y ha escrito notables e interesantísimas columnas, como por ejemplo esta que lleva este sugerente título: Rehabilitación para perversos, no jodan. También escribió una columna justo después de los acontecimientos, muy breve, que lleva por título El fin de la civilización. Y hablando de los abogados, habla de los abogánster, es decir, es bastante provocador y valiente, diría yo. Felipe, un gusto de caminar contigo en mi jardín esta tarde. El gusto es mío, estimado Cristian. Feliz de estar aquí y de responder todo lo que quieras que responda, sin limitaciones. ¿Qué es lo que pasó en Ecuador en estos últimos 10 o 15 años? Descríbenos un poco el proceso, cuál es tu mirada, en qué momento Ecuador llega a la situación en la que está, porque esto no es algo de la noche a la mañana. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la curva de lo que pasó? Me gustaría escuchar tu opinión. Sí, voy a empezar con lo que a la gente no le gusta escuchar, porque parece que uno se coloca en una posición pro-terrorista, pero no debe ser así. El origen es la pobreza, evidentemente.
Los países latinoamericanos, también Chile, pese a que todos lo vemos como segundo mundo, a veces lo comentamos en Ecuador, pero Latinoamérica en general tiene esta desigualdad social brutal. Y yo creo que la palabra que debe de diferenciar ese abismo que existe entre ricos y pobres tiene que ser la palabra brutal, porque es un abismo gigantesco. Y evidentemente, cuando existe esa cantidad de pobreza y esa cantidad de gente olvidada, tenemos un caldo de cultivo para la delincuencia. No se trata ya de gente que necesita robar para obtener un pan. Se trata de gente que es fácilmente reclutable por la delincuencia organizada, por el mundo del narco, ¿ya? Entonces, creo que debemos partir de la pobreza. Y te quiero dar un dato estadístico del cual se habla muy poco. Hay una estadística de un censo realizado hasta el año 2021 en el Ecuador, que dice que el 90% de los presos en cárceles ecuatorianas, hasta ese año 41.000 presos, el 90% no tiene educación ni siquiera de secundaria, peor aún universitaria. Y del 100% de ese 90% que están presos, están presos todos o por delitos de robo o por microtráfico de drogas. Es decir, si cogemos y compensamos, quienes están presos son los de mismos de siempre, la gente pobre. Eso no quiere decir que tenga que decir pobres terroristas o pobre gente desplazada por la sociedad y ahora son terroristas porque los obligamos a hacerlo. No voy allá, pero yo quiero empezar diciéndote, el origen es que tenemos países extremadamente desiguales y se han generado los caldos de cultivo para poder reclutarlos. No sé si quieres que siga con la historia o me No, me interrumpes. interesa detenerme en el punto, lo que planteas ahí, junto con la desigualdad, el tema educacional. En Chile se ha comentado que en los últimos años ha habido una deserción, una salida del sistema escolar de miles de niños, ¿ah? De sectores más populares. Y eso ya es un indicio preocupante de lo que puede venir después. Me parece que estarás de acuerdo en eso. Sí, y de hecho es un indicio preocupante porque voy a hacer una comparación. A la gente a veces no le gusta que uno compare, pero yo creo que hay que comparar, siempre con sus matices. Pero no sé si pase lo mismo en Chile, pero por ejemplo en Ecuador la educación privada y la educación pública son tan distintas que normalmente si estás en educación pública terminarás manejando un bus y si estás en educación privada terminarás gerenciando una multinacional. Y yo me topé con esta gran diferencia. Yo he vivido muchos años en España. Ver lo buena que es la educación pública, es decir, entender que ir a una universidad, por ejemplo, pública, te da más oportunidades de trabajo que ir a una privada, porque la privada van los vagos que pueden pagar por graduarse, mientras la verdadera educación está en la pública. Eso no pasa con Latinoamérica, o al menos no pasa con Ecuador. La educación pública es de tan bajo nivel, hay tan poca inversión en educación que terminamos teniendo estos problemas. Y para mí eso tiene una razón democrática. Y yo tengo muchas críticas a cómo funciona la democracia. Y esa razón es que en Ecuador se eligen presidentes cada 4 años. La inversión en educación para transformar un país recién a veces en 25, 30 años, cuando esas generaciones van creciendo y van integrándose al mundo. Y eso no es electoralmente rentable. En este país nos hemos acostumbrado a tener las mejores carreteras, a hacer unos grandes parques, a hacer obras que sean tangibles, que sean palpables, que sean visibles y por lo tanto que te permitan ganar las próximas elecciones que son en 4 años. Somos del país del cortoplacismo. Aquí nadie piensa a largo plazo y hoy estamos pagando las consecuencias de no educar a nuestra gente y no darles las oportunidades que se merecen. Ahora, para entender un poco lo que pasó hace unos días atrás, las imágenes que vimos de un grupo de narcoterroristas entrando en un canal de televisión, secuestrando al conductor, actos de violencia en distintas ciudades, en Guayaquil. Acabamos de recibir una noticia tremenda de que un cantante ecuatoriano, Diego Gallardo, murió por una bala perdida en medio de yendo a buscar a un hijo en su colegio. ¿Por qué escaló esto? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que acaba de ocurrir? Y te quiero preguntar si lo que está haciendo el presidente Noboa es lo correcto, es lo único que le quedaba hacer. ¿Cuál es tu análisis? Perfecto, y voy a eso. Dicho lo anterior, hay pobreza, empiezan a generarse grupos delincuenciales. ¿Qué pasa en el Ecuador en el periodo 2007-2017, más o menos, en esos 10 años, cuando está Rafael Correa en el poder? Era un gobierno muy cercano a las FARC, y al ser un gobierno muy cercano a las FARC, se empieza a convertir en un gobierno muy cercano al cartel de Sinaloa, a los Zetas, es decir, a los carteles mexicanos. Ese es el periodo donde tenemos mayor penetración del narco extranjero, es decir, carteles mexicanos y carteles colombianos, que todos sabemos son los más poderosos del mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué ingresan a Ecuador? Pensemos que el 85% de la coca y de la marihuana que se consume en el mundo es colombiana, es boliviana y peruana. Es decir, esos son los máximos productores. Ecuador no es un productor de drogas.
pero Ecuador es un gran exportador de drogas, es decir, nos empiezan a utilizar los carteles extranjeros como vías de paso. Al llegar y convertirse a Ecuador en vías de paso, empiezan obviamente a reclutar gente, porque no pueden estar controlando todo por control remoto, y empiezan a formarse organizaciones criminales que trabajan con las organizaciones extranjeras. Y hace unos años, si no me falla la memoria, en el gobierno de Lenín Moreno, uno de estos integrantes, que era el más importante, Rasquiña, ese era su apodo, era el líder de los choneros, que es uno de estos grupos, es asesinado por una de las bandas rivales. Pero uno hubiese creído, bueno, es un golpe de una banda rival contra otra banda delincuencial. Pero resulta ser que cuando Rasquiña muere, empiezan a dividirse los choneros, pero también empiezan a matar a los de la otra banda y empiezan a haber pugnas por poder. Es decir, no se sigue un orden sucesorio normal dentro de las bandas delincuenciales, y lo que deciden hacer es matarse entre ellos con tal de ser los líderes de la banda. Y así, de tener 2, 3 grandes grupos criminales en el Ecuador, pasamos a tener 20. 20 muy bien armados, muy poderosos, con toda la munición que se puedan imaginar y con todo el dinero que se puedan imaginar, matándose entre ellos. La primera ola de violencia que vivió Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso no era contra la ciudadanía. Uno veía, por ejemplo, todos los días había sicariatos, muertos en carros. Y te cuento como curioso en este paseo por el jardín. Claro, mi madre, por ejemplo, me decía, no salgas porque te pueden matar. Yo le decía, pero es que no soy narco, no me van a matar. Están limpiándose entre ellos. La ciudadanía aún solo veía cadáveres, pero no se sentía afectada. ¿Cuándo cambia? Cambia cuando Guillermo Lasso comete un gravísimo error, el mismo error que cometió Felipe Calderón en México. Declara la guerra al narco. Y no digo que esté mal declarar la guerra, porque sí hay que guerrearles, pero la guerra con armas, es decir, a uno tiene que combatirles con prevención de lavado de activos, con tecnología. El tema de decirte declaro la guerra de uno a uno es un gran error, porque mientras el Estado está por derechos humanos obligado a jugar limpio, el narco te juega sucio. Y lo que sucede aquí es que el narco empieza a vengarse del gobierno, y cómo, ejecutando ciudadanos. Y con un punto adicional para explicar lo que está pasando hoy. En el gobierno de Petro, si tú lo ves estadísticamente, el régimen tan fuerte que se había sido entablado en Colombia para la exportación de drogas, es decir, no se lo permitía, ahora es mucho más laxo en el gobierno de Petro. Eso quiere decir que se han generado dos problemas: que los carteles colombianos pueden exportar desde Colombia con más facilidad, y por lo tanto estamos perdiendo mercado en Ecuador. Crece el fentanilo en laboratorios diminutos que pueden producir muchísima droga. Y no necesitas muchas hectáreas para producir, por ejemplo, drogas tradicionales como la cocaína, y empieza el mercado de cocaína a caer. Y en ese momento estas megaestructuras que tiene Ecuador tienen un problema, y es que tienen que mantener las megaestructuras. Es decir, alguien tiene que pagar los sueldos, voy a decirlo entre comillas, los sueldos de los sicarios, de los traficantes de drogas. Y como ya no existe dinero, tienen que diversificar el portafolio. ¿Cómo? Con secuestros y lo que llamamos en Ecuador vacunas, es decir, extorsión. Golpean tu negocio y te dicen, son 1,000 al mes o te mato. ¿Por qué? Porque necesitan seguir lucrando ante una pérdida económica que están teniendo como carteles. Eso es lo que está viviendo hoy el Ecuador, y esa es la guerra que tenemos y que tenemos que enfrentar. Y solo, perdón, que yo sé que hablo mucho cuando me hacen una pregunta, pero me has preguntado lo de Daniel Noboa, las medidas de Daniel Noboa. Me parecen correctas. Es decir, llegamos a un punto en el cual es muy duro para un país aceptar que una banda delincuencial ya no es una banda delincuencial o ya no es un narco, sino que es terrorista. Dar ese paso es un paso gigantesco, pero creo que era momento de aceptarlo. Tenemos organizaciones terroristas, pero con un gran problema. Y ese gran problema, que te lo quiero explicar, yo veía ayer cómo el ejército está parando a la gente, porque estamos en esta excepción. Me pueden parar a mí, decirme que me quite la camisa, que me quieren ver mis tatuajes, al estilo Bukele. El Ecuador tiene un problema. Y es que, a la diferencia de Bukele tiene un registro realizado por el Ministerio de Cultura de cuáles son los tatuajes y simbologías de cada organización criminal de El Salvador. Ecuador no lo tiene. Yo me río cuando veo el ejército diciendo quiero verte el tatuaje, porque ni siquiera tenemos un listado de qué tatuaje pertenece a qué organización criminal. ¿Cómo vamos a identificarles? Entonces, siento que es la decisión correcta, pero sin los medios correctos para poderlo ejecutar. Una de las cosas que impresiona, bueno, leyendo tus propias columnas, es que ya se sabe, el narcotráfico empieza a infiltrar, yo decía al comienzo, el poder judicial empieza a infiltrarse en el poder político, y tú has sido muy duro con los colegas, con los abogados, ¿no? Con el gremio de los abogados. Me gustaría, yo decía que tú acuñaste ahí el término abogánster, escribiste una columna sobre aquello,
¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando con los fiscales, los abogados, con la justicia en Ecuador? Mira, yo ejerzo en materia penal, yo tengo mi firma jurídica en materia penal, pero si hay algo que no defiendo es el narcotráfico, por varias razones. Uno, porque les defiendes y te conviertes en su peón para siempre, es decir, serán tus dueños siempre. Y si pierdes, te matan, es decir, es un mundo en el que no me quiero meter nunca, pero es un mundo que paga muy bien. Es decir, un abogado que se dedique a defender narcotraficantes es un abogado que puede ganar por lo bajo $1 millón al mes. Estamos hablando de cifras extremadamente altas y personas de 25, 26 años que ya pueden tener 2, 3 Porsche porque la vida les ha tratado bien según ellos. El problema es que el mundo del crimen no entiende al mundo de la justicia. El mundo de la justicia se mueve por principios, por reglas y por procesos institucionalizados. El mundo del crimen no está dispuesto a someterse a eso. Tú no le puedes pedir a un abogado de un narco que gane un caso con argumentación jurídica, porque ellos saben que esto se soluciona de dos formas: o poniendo un revólver en la frente de un juez o pasándole dinero a ese juez. Ellos no van a someterse, si están contra el propio sistema, si su forma de vida es delinquir, por lo tanto oponerse a la estructura jurídica de un país, no les puedo pedir que se vayan a lo judicial a respetar el debido proceso. ¿Cuál es mi crítica a los abogados de este medio? Que no son abogados, yo les digo abogánsters porque son igual de criminales que sus clientes. Ellos no están dispuestos a ejercer su profesión conforme a la ley, sino conforme a la billetera más gruesa. Y eso ha generado algo gravísimo. Y eso pese a las críticas que ha tenido Guillermo Lasso en su gobierno, creo que hay que reconocerle un gran problema que tuvo. Él sí, creo que es el gobierno que más duro ha golpeado al narco en la historia del país. La cantidad de toneladas incautadas fue brutal en el gobierno de Guillermo Lasso, que tuvo un muy mal gobierno, le fue muy mal, pero por problemas de él personales, ya lo puedo explicar luego. Y metió muchos narcos a la cárcel, pero los abogados con la coima, con el soborno, lograban, una vez condenados, esto es importantísimo, ya cumpliendo la pena de, no sé, de 15 años, cumplían la pena de un mes y los acaban con un habeas corpus, porque se inventaban que tenían cáncer, que necesitaban hacerse diálisis. Es decir, hoy que veo todas las matanzas que hay en el país, hoy, por ejemplo, yo estoy en mi casa, no estoy en mi oficina y es un día laborable. Pedí a mi oficina a todo el mundo que se quede en sus casas porque tengo miedo que les pase algo. Entonces estamos viviendo terror. Pero ¿saben por qué? Porque están libres los que debían estar presos y están libres por culpa de los abogados corruptos que se han encargado con jueces corruptos y fiscales corruptos de tenerles de afuera. Felipe, también escribiste un artículo que llevaba por título, lo decía al comienzo, Rehabilitación para perversos. Vamos a entrar ahora en el tema de las cárceles. No jodan, era un artículo políticamente incorrecto, pero sería bueno que explicara esa posición. Es decir, que la rehabilitación en este contexto es casi imposible. Digamos, en el caso de los criminales, los sicarios, etcétera, no existiría rehabilitación y por lo tanto el enfoque entero, completo de lo que son los centros penitenciarios está equivocado. ¿Qué es lo que sucede en Ecuador en las cárceles y qué es lo que planteaste tú en ese artículo? Claro que sí. Esto va así y voy a tratar de usar no las palabras técnicas justamente para lo que nos escuchan, pero existen varios fines de la pena, ¿ya? Y entre esos fines de la pena existe lo que se llama la prevención general positiva, más conocida en nuestro medio como rehabilitación, es decir, prevención especial positiva. Y yo te llevo a una cárcel para hacerte purgar una pena, pero también para rehabilitarte, reeducarte y luego tenerte preparado para reinsertarte en la sociedad. Es decir, las tres R's, que yo las llamo así. Pero en Ecuador no funciona y casi en ningún lugar del mundo funciona. Pero esto tiene una razón de ser psiquiátrica y neurológica. Y lo decía desde Freud, ¿ya? El perverso no es rehabilitable. Entonces yo, si bien sí creo en la rehabilitación, sí creo que alguien que estafó, que alguien que abusó de la confianza, que cometió un delito económico, una madre de familia que hurtó, puede ser rehabilitada. Los delitos graves como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de órganos, la trata de personas, la pornografía infantil, los delitos graves, no lo digo yo, lo dicen neurólogos y científicos en todo el mundo, no son rehabilitables. Si les puedes hacer tratamiento psicológico y normalmente van a ser reincidentes. ¿Por qué digo el no jodan? Porque la palabra rehabilitación tiene un problema en el Ecuador y es la siguiente, que la palabra rehabilitación genera un esquema estructural que les permite delinquir. Te voy a explicar cómo se rehabilita en el Ecuador. En el Ecuador, cuando tú cometes un delito, haces figuritas, por ejemplo, origami o vasijas de papel maché durante 2 horas al día. Te hacen hacer manualidades y pintura. Entonces eres un tipo que traficaba con niños de 4 años para prostituirlos, pero haces origami. No hay una estructura.
Pero ¿qué pasa? La rehabilitación hace que se generen derechos que yo creo que tienen que ser eliminados. Por ejemplo, derecho a libre asociación y libre comunicación con el mundo exterior. Los presos en el país tienen computador y teléfono, pero además las cárceles en el Ecuador son los centros de mando. Si uno analiza dónde están los líderes de cada banda delincuencial, todos están presos y todos ordenan sicariatos. Analizan las rutas por las cuales va a salir la droga desde las celdas de las cárceles. ¿Por qué? Porque como tienen el derecho humano a estar comunicados y a no ser, por supuesto, incomunicados, a poderse asociar libremente con la gente en el patio, planifican todos de adentro, porque es parte de rehabilitar la parte social. El momento que yo a los delitos graves, porque sé que no les voy a poder rehabilitar, ni siquiera hay métodos, pero sé que no les voy a poder rehabilitar, hago que puedan estar aislados e incomunicados, les corto lo más importante, la señal para comunicarse con el exterior. Entonces, cuando yo digo el no jodan, yo de hecho lo he planteado públicamente que Daniel Noboa va a hacer una consulta popular, incluye esto en la consulta, y es que los delitos graves no tengan el beneficio de rehabilitación, con lo cual les quitamos los derechos que tienen ese tipo de presos que les permite delinquir desde adentro. Esta gente sabe que se va a ir a la cárcel, y voy a decir algo que es muy duro, pero así como dentro, y no sé, querido Cristian, cuál es tu historia, en cuanto a tu familia, pero supongo que fuiste un niño que quiso estudiar, que en un momento de su vida se casó y tuvo hijos y que quiere tener una vejez tranquila. Esta gente sabe que va a terminar en la cárcel, es parte de su proyecto de vida. Cuando vimos cómo entraron a un canal de televisión, ellos entraron muchachos jóvenes, evidentemente drogados, eran la escoria de la organización, eran los desechables de la organización. No los mandaron ni a matar ni a secuestrar, los mandaron a aterrorizar y a entregarse a la policía. Son gente que desde joven ya sabe que su destino es la cárcel, donde van a tener comida y techo gratis. Entonces, si no empezamos a entender cómo funciona la mente del criminal, vamos a seguir teniendo esta retórica que yo la califico escrita por pusilánimes tras un escritorio que nos dicen cómo debería ser el mundo ideal, pero jamás han salido de sus escritorios y se han parado en el mundo real a ver cómo nos matan y cómo nos desangramos como país. ¿Hay alguna experiencia internacional que muestre el éxito de esta otra mirada tuya de cómo operar las cárceles y cómo reenfocar lo que son los centros penitenciarios, donde esto haya resultado? Me atrevo a decir que solo El Salvador, es decir, en El Salvador lo que han hecho es aislarles. No me referiré a Guantánamo porque me parece una brutalidad lo que pasa en Guantánamo, porque son celdas unipersonales y es en comunicación de por vida, ni siquiera puedes hablar con tus guías. Y no, es decir, yo creo que ahí, no lo he estudiado, es una muy buena pregunta. Y creo que lo que deberíamos lograr, que debería ser el siguiente paso, porque para mí esto se combina, y esto creo que es importante tu pregunta por esto. ¿Qué hago con la criminalidad inmediata? ¿Qué hago con el narco sicario inmediato que mata sin pestañear? Lo tengo que aislar, le tengo que quitar esos derechos. Pero ¿qué hago con sus hijos? Esa es la otra pregunta. Tengo que educarles, tengo que darles oportunidades. Solo de esa forma podemos terminar teniendo una cárcel como las noruegas o como las danesas, es decir, donde la gente no delinque desde adentro y realmente se rehabilita. Entonces, el punto es, la reacción inmediata tiene que ser brutal, lo siento, pero también esa es la palabra, y tiene que ser salvaje. Es decir, el Estado tiene que utilizar la fuerza contra la violencia, la fuerza legítima con la violencia legítima. Pero al mismo tiempo no se puede olvidar que el caldo de cultivo sigue abierto. Entonces, si yo quiero que el sistema funcione, tengo que empezar a educar. Mi propuesta de que se elimine la rehabilitación para los delitos más graves tiene que ser una propuesta temporal, porque tengo que darle una oportunidad al país, tengo que darle una oportunidad a la gente más pobre. Por lo tanto, solo es una respuesta reactiva, no es una respuesta definitiva. También he leído que la prensa está infiltrada por el narco, es decir, que no solamente infiltran la política, el poder judicial, sino también los medios de comunicación. ¿Eso es así? ¿Y a qué escala es eso? ¿O son casos aislados? ¿Qué es lo que sabemos de eso? No, a ver, esto se generó porque hay un entrevistador, su nombre es Anderson Boscan, de La Posta, que es uno de los medios de comunicación más potentes del país, que se le encontró chats con un narcotraficante. Pero esto tiene una razón de ser. Ese narcotraficante es un célebre narcotraficante porque era el financista de las bandas más grandes, Norero era su apellido, era una de sus fuentes protegidas para darle información de lo que sucedía dentro. Y esto ha generado una crítica deontológica periodística muy interesante. Y te lo digo muy interesante porque yo soy socio fundador de la red de periodistas libres en el Ecuador. Es una de las redes de periodistas más grandes que hay y lo discutimos mucho. Y ¿puede un periodista tener como fuente a un criminal? Y esto nos genera una gran discusión. ¿Por qué se le ha criticado él? Porque le decía al narcotraficante hermano, ñaño, amigo.
Pero claro, lo que él sostiene, él se ha defendido en medios, es cómo quieren que le trate al narco. ¿Qué le tengo que decir? Maldito narcotraficante, no me va a dar ningún tipo de información, tengo que generar empatía. Esto ha generado una crítica deontológica fuerte, es decir, cuáles son los límites a los que puedes llegar un periodista y cuáles son los límites que no debe traspasar. Creo que en este caso no se trata del narco infiltrado en el periodismo, en este caso puntual, que es el que ha generado todo este drama, pero también el Ecuador, así como yo critico a los abogánsters, el Ecuador también tiene una lucha de gremios y lucha en los gremios, es decir, también entre periodistas se sacan los ojos. Cada canal o cada grupo de poder económico periodístico quiere aplastar al otro, entonces empiezan a generar estas guerras internas. Y creo que la infiltración es completa en el sistema judicial, creo que la infiltración es completa en la política. Creo que los que son periodistas de investigación, antes, yo siempre he dado este consejo a los periodistas, tengo muchos clientes periodistas, y es cuando tú vayas a golpear a un político corrupto y ese político esté metido de alguna forma con el narco, no hables del narco. ¿Por qué? Porque tienes que mantener tu cabeza sobre los hombros, es lo más lindo que puedes hacer, ¿ya? Estar vivo. No te metas con el narco. Tu rol como periodista de investigación no es golpear al narco, es golpear al político. Pero llegamos a un momento en el Ecuador que el periodista de investigación que quiera denunciar, por ejemplo, una obra con sobreprecio en contratación pública, se va a topar con que el narco está adentro. El narco está tan adentro que cuando uno investiga corrupción y investiga narcotráfico. Y eso es lo grave y eso es lo que estamos viviendo. Bueno, yo te decía al comienzo que en Chile, a partir de lo que pasó en Ecuador, se dice, esto no nos va a pasar a nosotros, es muy difícil. Evidentemente que es una situación distinta, se dice que Chile no es como Ecuador, un país de paso. Ustedes tienen la frontera Colombia, tienen la frontera Perú, nosotros también tenemos Perú. Pero es una situación distinta, geopolítica, etcétera. Pero sin embargo, hay algunos indicios de lo que tú dijiste antes que me preocuparon. O sea, aquí ya ha partido de esta batalla entre sicarios, se matan todos los días. Entre miembros de una misma banda aparecen cuerpos, cosas que no se veían en Chile, no se habían visto nunca. Aumento de homicidio y en general son inmigrantes, colombianos, venezolanos. Se han descubierto algunos grupos, el Tren de Aragua en el norte. ¿Qué le dirías tú a Chile, digamos, a partir de la experiencia de Ecuador? ¿Crees que es razonable decir esto no nos va a pasar? ¿Cómo lo ves a partir de lo que ustedes vivieron y cómo lo vivieron hasta llegar al punto en que están ahora? Algo que es triste decir, yo soy el ser humano menos xenofóbico del mundo. Por ejemplo, nosotros no hemos tenido problemas que han tenido otros países como Venezuela. Para mí, por ejemplo, el migrante venezolano, que todos entendemos por qué han tenido que salir masivamente de Venezuela. Para mí el migrante venezolano es el mejor migrante que ha llegado al país, al Ecuador, en años. Es un migrante maravilloso. Es el más trabajador, el más preparado, el más amable. Han elevado tanto el estándar de servicio al cliente que los ecuatorianos empiezan a quedar sin trabajo. El venezolano es un buen migrante. Pero también dentro de estas organizaciones se infiltra la gente mal. Es decir, llegan 10 venezolanos malos y habrá uno delincuente. Y pasó mucho en su época con Ecuador, con Colombia, porque los colombianos no venían por pobreza a Ecuador, venían porque eran desertores de los paramilitares, de las FARC, de M-19, de algunas de las organizaciones, y venían a hacer lo único que sabían hacer, y es matar. Mi recomendación es tener filtros migratorios mucho más fuertes. Y esto no se trata de... Yo siento que somos muy laxos en América Latina con esto. Y como somos básicamente todos comunidad andina y podemos entrar con la cédula de ciudadanía entre un país y otro, somos muy laxos. Yo creo que viendo la escalada mundial que existe de delincuencia, como el Tren de Aragua, por ejemplo, en Venezuela, o los grupos o los carteles en Colombia, yo sí creo que es hora que los países empiecen a ponerse mucho más rígidos, aunque seamos países hermanos. Porque al final lo que Chile tiene que hacer suena feo, pero los chilenos no tienen el rol de proteger y salvar al mundo. Los chilenos tienen el rol de salvarse a sí mismos y tienen que protegerse y tienen que tratar de ser su territorio de paz. Ese es mi consejo, aunque suene feo, aunque suene discriminatorio porque no lo es, pero tienen que protegerse entre ustedes y tienen también que seleccionar bien quién entra y quién se queda. En una carta que tú le escribiste al que imagino que era, no sé si el candidato, cuando había recién sido electo Daniel Noboa, tú le decías: si este país no da un giro de 180 grados, la tumba prematura es la que a todos nos espera. ¿Sostienes todavía esa afirmación? ¿Y cuál sería, y qué le dirías tú en una nueva carta al presidente Noboa a partir de todo lo que ha ocurrido estos últimos días? Sí, creo que saber cuál fue esa columna. A ver, ¿qué pasa en el país? Y esta es una reflexión que también creo que Chile la tiene que hacer, y es entender cómo funcionan las economías criminales. Cuando uno entiende cómo funciona una economía criminal, entendió todo, y cuando entendiste todo, les puedes combatir.
Y te voy a poner un ejemplo, Cristian. Tú, por tu trabajo recibes, voy a hablarte en dólares porque es la moneda nacional del Ecuador, el dólar estadounidense, pero digamos que por tu trabajo tú recibes $500 y que con esos $500 tú compras lo que a ti te dé la gana de comprar porque el dinero es tuyo. Te emiten una factura y todo está listo. ¿Por qué? Porque todos trabajamos con un fin y es en un país capitalista o en un mundo capitalista obtener dinero que nos permita satisfacer nuestras necesidades básicas e incluso en algún momento lujos. Lo mismo le pasa al narco, pero el narco tiene un problema, ¿ya? Y es que su dinero está sucio. El narcotraficante necesita gozar de los réditos del delito. Y la forma de bloquear el crimen en este nivel es no permitirle convertir el dinero sucio a dinero limpio. Esto se soluciona y hay muchísimos países en el mundo que, ojo, esto no tiene una solución, pero sí han logrado reducir al mínimo la potencialidad de las organizaciones criminales, haciendo que estos países no sean atractivos para la inversión de dinero sucio. ¿Cómo lo logramos? Con prevención de lavado de activos. ¿En el Ecuador existe la prevención de lavado de activos? Ninguna. Es realmente vergonzoso lo que pasa en el país. Se persigue por lavado de activos a gente inocente que nunca ha lavado activos y los grandes narcos, tú les ves a personas que no tienen trabajo, que no declaran impuestos, pero que tienen un Maserati y una mansión de $3 millones. La pregunta es, si no declaras impuestos, quiere decir que no tienes ingresos. Si no tienes ingresos, quiere decir que no tienes capacidad de gasto. Si no tienes capacidad de gasto, ¿por qué tienes la vida que tienes? Es tan sencillo como eso. Lo estoy poniendo en palabras sencillas. Yo me dedico a derecho penal económico y soy experto en lavado de activos. Y es tan fácil. Yo ya veo un lavador de activos y creo que, es más, ni siquiera lo veo, creo que lo puedo olfatear y que el Estado no sea capaz de verlo. Entonces, ¿quieres que el narco se decepcione de tu país? Quítale el incentivo para gozar de los réditos del crimen. Es así de sencillo. No necesito entrar a una guerra frontal y dispararle. No necesito hacerlo. Tengo que usar el cerebro. Felipe, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación que nos ilumina un poco lo que está pasando en Ecuador. Bueno, en primer lugar, un saludo afectuoso, fraterno y solidario desde Chile con todo el pueblo ecuatoriano, que puedan ganar esta guerra tomando las medidas eficaces. Un país tiene que estar unido. Las divisiones políticas no sirven en este combate contra el narcoterrorismo. Mucha suerte a Ecuador, país maravilloso que he tenido la suerte de recorrer. Un abrazo muy grande desde Chile, Felipe. No, muchas gracias a ti por la invitación. Te agradezco tus palabras. Yo amo a mi país. Creo que es un país además de gente buena. Creo que Latinoamérica somos gente cálida y gente buena. Y espero de corazón salir de esto. No conozco Chile, pero ya que me has entrevistado, me comprometo que este año iré a conocer Chile. Pero será recibido, espero encontrarnos y tomarnos un café cuando vengas. Te mando un abrazo muy grande. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 en punto en Pauta y Pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.